tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión del Club de Lectura Cristiano, donde estamos analizando, revisando, discutiendo sobre el libro Historia del Cristianismo del historiador Justo González. Buenas noches, Paola, buenas noches, Priscila, Rafael, buenas noches, bienvenidos, se fue Rafael. En fin, pues hemos recorrido toda la historia del cristianismo contada desde la visión de Justo González, y es muy importante que nosotros recordemos esto, o que empecemos a entender que la historia no se va a contar siempre de la misma manera por diferentes personas. La historia se va a contar regularmente por la visión del triunfador, del ganador, y la historia de cada movimiento, de cada personaje histórico, la va a contar diferente las distintas personas que han estudiado, porque cada uno de nosotros tiene su agenda y afortunadamente, lamentablemente, siempre eso influye en cómo vemos la historia. Ya hemos llegado hasta la época constantiniana y hemos llegado a un punto muy importante. No sé si Rafael sigue teniendo problemas para entrar. Pau, Pris, ¿ustedes quieren comentar algo de lo que hemos conversado en las sesiones anteriores, específicamente sobre el tema de Constantino? Dale, Pau. Bueno, yo más o menos me acuerdo, lo que recuerdo que hablábamos de Constantino, bueno, que hacíamos como que era que había sido un hombre muy, muy inteligente, pero que, bueno, lo que nos estaban contando era que como que era muy estratega y, y pues había hecho, o sea, él no se había comprometido, no se había declarado como cristiano, pero que sí les había hecho como les había dado como mucha libertad, pues ya no estaba como esa persecución que venía antes, pero que él seguía adorando al Dios, al sol invicto que, o sea, él como que hizo fue como que permitió que todas las religiones de esa época todas adoraran a sus dioses sin ninguna persecución. Pero veíamos que pues que él no tenía como que se había bautizado ni se había hecho como cristiano, pero que era como un muy buen simpatizante con los cristianos. Gracias, Pau. ¿Qué dice Priscila? Sí, bueno, yo lo que para mí lo importante o el aporte histórico que dejó Constantino es que a partir de él no solo cesan las persecuciones a la iglesia cristiana, sino que además se admite como, no como religión oficial, pero es explícitamente aceptado que la religión cristiana profese todos sus credos y sus sí, pues su credo. Entonces hay libertad. Entonces yo creo que eso es lo más importante, y la forma estratégica en la que él avanzó para expandir el Imperio Romano, pues hizo que de alguna manera esa aceptación recorriera o se expandiera a través de los sitios que él conquistó. Ese es como que el aporte que yo veo, porque de resto todo lo que vimos antes de Constantino fue una inestabilidad política y una persecución intermitente bajo los demás emperadores, en donde pues no estaba claro si ser cristiano se podía o no se podía, y en la mayoría de los casos era reprimido ser. En este caso, pues no. Ok, gracias Pris, gracias Pau. Aquí hay un punto importante. Justo González nos está presentando la historia de Constantino vista desde su óptica como historiador y como historiador cristiano además. Entonces, vamos a ver si Rafael ahora sí puede entrar. Ok, hay un tema muy importante, y es que en cuanto a Constantino hay muchos mitos que históricamente
Justo González, buenas noches, Rafael, bienvenido. Que históricamente se han debatido, se han discutido. Cada historiador presenta sus propias visiones y el propio Justo González presenta algunas alternativas historiográficas que pueden chocar contra algún concepto aceptado entre los grupos, digamos que los grupos fuertes de historiadores. Hay una realidad en cuanto a Constantino y su relación con la iglesia. Algunos lo llaman el primer emperador cristiano. Rafael, buenas noches. Ahora sí nos escuchas, ¿está todo bien? ¿Sí? Bueno, suponemos que sí. Entonces, el tema es, ¿Constantino era cristiano o no era cristiano? Se han usado muchos adjetivos fuertes en contra de Constantino, que si él usó a la iglesia, que la iglesia se le vendió a Constantino, que la iglesia se corrompió. Sin embargo, Justo González, quedamos en un punto en que Justo González comienza a presentar algunas alternativas historiográficas que desmienten o podrían por lo menos poner en duda la idea de que Constantino usó a la iglesia para mantenerse en el poder o para llegar al poder. Como tuvimos la semana pasada, fue festivo en Colombia, no tuvimos reunión, les propongo que volvamos a repasar este punto que Justo González ha llamado del sol invicto a Jesucristo, específicamente en la página 60 y... ya les digo. Perdón, 66. Miremos entonces el impacto de Constantino. No, perdón, creo que me salté una parte demasiado importante. En todo caso, si es... Perdón, te interrumpa mientras lo buscas. Uh-huh. Adri, bienvenido, Rafael. Te voy a adjuntar el libro aquí en el chat que tenemos en Zoom para que puedas abrir la página y lo puedas leer con nosotras. Nosotras vamos leyendo aquí mismo y de lo que se lee aquí es lo que se habla. Entonces, no te preocupes, si quieres participar, pues sobre lo que estamos leyendo lo puedes hacer. Ya te voy a adjuntar el libro y para que lo abras ahí enseguidita. Buenas noches, mil gracias. Es que tuve muchos problemas con la conexión. Encantado pues de estar con ustedes, mil gracias. Bienvenido, bienvenido, Rafael. Entonces, leamos la página 64. El párrafo que comienza diciendo, si no me equivoco, es el penúltimo párrafo que comienza diciendo, por otra parte, quienes pretenden que Constantino se convirtió sencillamente por motivos de oportunismo. ¿Quién quiere leer? Yo ya lo tengo abierto, puedo aprovechar este momento de paz para leer. Y lo voy a de una vez a poner aquí en pantalla para que lo podamos leer todos. Por otra parte, quienes pretenden que Constantino se convirtió sencillamente por motivos de oportunismo político, se equivocan por varias razones. La primera de ellas es que tal interpretación es en extremo anacrónica. Hasta donde sabemos, nadie en toda la antigüedad se acercó a la cuestión religiosa con el oportunismo político que ha sido característico de la Edad Moderna. Los dioses eran realidades muy concretas para los antiguos y aún los más escépticos temían y respetaban los poderes sobrenaturales. Por lo tanto, pensar que Constantino se declaró cristiano hipócritamente, sin de veras creer en Jesucristo, resulta anacrónico. La segunda razón es que, de hecho, desde el punto de vista puramente político, la conversión de Constantino tuvo lugar en el peor momento posible. Cuando Constantino adoptó el labarum como su emblema, se preparaba a luchar por la ciudad de Roma, centro de las tradiciones paganas, donde sus principales aliados eran los miembros de la vieja aristocracia pagana que se consideraban oprimidos por Magencio. La mayor fuerza numérica del cristianismo no estaba en el occidente,
donde Constantino reinaba y donde luchaba contra Magencio, sino en el oriente, hacia donde su atención no se dirigiría sino años más tarde. Por último, la interpretación oportunista se equivoca cuando el apoyo que los cristianos pudieran prestarle a Constantino resultaba harto dudoso, puesto que la Iglesia siempre había tenido dudas acerca de si los cristianos podían prestar servicio militar. El número de cristianos en el ejército era pequeño. En la población civil, la mayor parte de los cristianos pertenecía a las clases bajas que no podían prestar gran apoyo económico a los designios de Constantino. Y en todo caso, casi 3 siglos de recelo frente al imperio, nadie podía predecir cuál sería la reacción de los cristianos ante el fenómeno inesperado de un emperador cristiano. ¿Hasta allí? Sí, me parece que la información que está dando Justo González es lo suficientemente importante, interesante y bien plantada en la realidad de la época como para que nosotros empecemos a debatir si realmente es válido pensar que Constantino fue oportunista, fue un tema estratégico o realmente allí estaba pasando algo más. ¿Quién quiere comentar en este punto algo? ¿O les parece que todo es normal, que no hay nada que discutir aquí? Rafael, habla con confianza. Ahora tú tienes unas ganas de hablar, Rafael, te están saliendo cartelitos, habla con confianza. Yo puedo decir algo, y es que en la última sesión, mientras Rafael prendió su micrófono. No, sigue Rafael, y después de ti entonces intervengo. No, es que pues lo primero es que me gusta el tema religioso y creo que pues desde el punto de vista histórico es muy interesante abordar pues las razones que tuvo un político para adoptar el cristianismo y en principio pues parecería que su interés era de alguna forma poder unificar nuevamente, darle como un sentido global y una necesidad, no sé, vender la idea un poco de unidad y volver a integrar el imperio, ¿no? Pero pues digamos que esto es muy a priori, el texto no lo conocía, no sé cuál es la fuente. Lo cierto es que para mí Constantino es la imagen un poco de lo que es la astucia política, ¿no? De manejar los momentos, los diferentes momentos que tuvo como, pues, en el quehacer de lo que significaba en ese momento administrar el imperio. Es simplemente un acercamiento muy, ¿cómo les digo? General de lo que se podría apreciar de la Roma de ese momento. Básicamente eso podría yo en este momento aportar. Vale, Rafa, gracias. Y gracias por comentar esto, porque esto nos da pie para aterrizar un punto. Este es un club de lectura. Entonces, lo que vamos a discutir, y es bien importante porque a veces nosotros traemos nuestros preconceptos sobre algunos temas, el que sea, y evaluamos las realidades con los lentes de nuestros paradigmas. Entonces, lo bueno de estudiar la historia es que tenemos la oportunidad de revisar si lo que nosotros hemos pensado realmente tiene sentido, porque las propuestas de Justo González en este punto son bastante interesantes. El anacronismo del que está hablando Justo González es un punto muy interesante. Entonces, pensar la historia no con base o no fundamentada en las creencias actuales o en los paradigmas actuales, sino en los paradigmas de la época, nos ayuda a nosotros además a tener una visión más honesta de las realidades actuales. Porque de alguna manera todo se ha derivado
hasta al punto en que estamos hoy. Sin embargo, en el momento de Constantino, fue oportunismo político como lo conocemos hoy. Justo González está planteando unas ideas que rebaten esa postura, lo cual me parece a mí sumamente interesante porque estoy de acuerdo contigo, Rafael, ese es el común denominador del pensamiento, pero siempre visto a la luz de nuestros paradigmas actuales. Historiográficamente, un planteamiento diferente, vamos a revisarlo y vamos a recordar lo que nosotros comentamos aquí, es justamente no nuestras ideas, sino lo que está diciendo el autor. Gracias, Rafa. ¿Qué dice Priscila? Sí, yo me acuerdo que la semana pasada cuando estábamos hablando de este punto, yo era una de las que decía, pues a mí Constantino me parece un oportunista porque está como jugando con todos los flancos. ¿Para qué? Para mantener el orden público y para que le sea más fácil conquistar los territorios que quiere sin tanta oposición y sin tanto problema, pues tengo todos los flancos de mi lado. Buenísimo. O sea, yo lo veía así, lo estaba juzgando desde mi perspectiva actual y de lo que para mí es estratégico hoy. Pero qué chévere que justo nos aclare que pues eso no es un pensamiento propio de la historia. En ese momento realmente se creía que los dioses tenían poderes y los que iban a batalla pues creían que esos dioses podían influenciar de manera definitiva en el resultado de las batallas y a Justo le parecía que el Dios de Israel era un Dios poderoso, entonces él iba con ese temor, más allá de que se sujetara o no a la fe cristiana, más allá de que él siguiera o no siguiera, como lo entendemos hoy la fe cristiana, esa fue la visión de él y me pareció muy chévere, porque uno sí comete el error al estudiar la historia de criticar con las concepciones actuales cosas que pasaron hace no sé cuántos siglos sin tener contexto ni siquiera de cuál era el pensamiento de la época. Entonces he aprendido a callarme un poquito y mirar y estudiar mejor el concepto de la época antes de decir una opinión con mis propios sesgos y mi racionamiento. Entonces, esa parte del anacronismo que dice Justo me pareció interesante. Claro, que me parezca, ahora como opinión personal, el personaje de Constantino, lo que me parece es interesante porque le abrió las puertas al cristianismo y paró la persecución. Para mí eso marca un hito en la historia en cuanto a todo lo que todos sus predecesores. O sea, él cambia la cosa y dice, listo, aceptada la religión cristiana. Y para mí ese es como el gran aporte que hizo, más allá de si él fuera cristiano o no fuera cristiano, que no hay manera de comprobarlo ni siquiera, porque si él al final se bautizó, si seguía o no, él se dijo que era el obispo de obispos, pero pues no se sujetaba. Siento que saber eso, pues no sé si haya suficientes pruebas y no sé si saber eso sea como tan indispensable, pero esa es mi opinión personal. Para mí lo importante es que él le abrió las puertas al cristianismo y eso marcó un antes y un después y ese fue su aporte. Ahora tendría que ver más adelante qué dice, qué sigue diciendo Justo para saber qué otros aportes hizo él. Vale, gracias, Pris. Pau, ¿tú quieres comentar algo? No, Pris. Aquí hay un tema interesante, es que antes, Rafa, para que sepas, o sea, Justo González ya ha dado un perfil de quién es políticamente, militarmente, Constantino, pero también su relación con la iglesia y esto que me como a veces a María Isabel. La realidad es que aunque la iglesia de esa época ha sido duramente criticada, como dicen algunos, por haberse regalado a Constantino, la realidad es que nos está diciendo Justo González, párrafos antes, que los obispos simplemente lo tenían como una persona, un simpatizante de la iglesia, pero para ellos él no era cristiano. Y el hecho de que Constantino no se haya bautizado
Cada quien tiene su propia opinión personal, pero a mí me parece que eso es respeto. Yo conozco gente que sea, de verdad, esto es totalmente en serio, gente que se ha convertido al judaísmo, mujeres sobre todo, porque se levantaron un judío y entonces para casarse les tocó convertirse en judías y ya. A mí eso me parece una burla de la fe, porque, oiga, ¿para qué hace eso? Pero Constantino no lo hizo, Constantino no se bautizó. Hay otro punto aquí que me parece sumamente importante, porque no es solamente el anacronismo, sino justo González nos está diciendo lo políticamente incorrecto que era en esa época, lo poco, al contrario de lo que nos suelen vender los historiadores, youtubers, en realidad no se están planteando realidades que son comprobables. No era estratégico convertirse al cristianismo en ese momento. No era estratégico por ningún lado, ni militarmente, ni políticamente, ni económicamente. ¿Qué le podía aportar la iglesia cristiana a Constantino en esa época? ¿Qué le podían aportar los cristianos a Constantino en esa época? Pues nada. Entonces la pregunta, ¿por qué Constantino hace ese movimiento político tan peligroso? Y justo González va a continuar diciéndonos o revelándonos algunos datos realmente importantes de lo que creyó Constantino. Porfa, ¿quién puede seguir leyendo al final de la página 64, principio de la 65, que justo González comienza el párrafo diciendo, lo cierto parece ser que Constantino, gracias Pablo. Dice, lo cierto parece ser que Constantino creía verdaderamente en el poder de Jesucristo, pero tal aseveración no implica que el emperador entendiese la nueva fe como la habían entendido los muchos cristianos que habían ofrendado su vida por ella. Para Constantino, el Dios de los cristianos era un ser extremadamente poderoso, que estaba dispuesto a prestarles su apoyo siempre y cuando él favoreciera a sus fieles. Luego, cuando Constantino comenzó a proclamar leyes en pro del cristianismo y a construir iglesias, lo que buscaba no era tanto el favor de los cristianos como el favor de su Dios. Este Dios fue el que le dio la victoria en la batalla del puente Milvio, así como las muchas otras que siguieron. En cierto sentido, la fe de Constantino era semejante a la de Licinio, cuando les dijo a sus soldados que el Lavarum de Constantino poseía cierto poder sobrenatural que era de temerse. La diferencia estaba en que Constantino se había apropiado de ese poder sirviendo la causa de los cristianos. Esta interpretación encuentra apoyo en las declaraciones del propio Constantino, que la historia ha conservado y que nos muestran un hombre sincero cuya comprensión del Evangelio era escasa. Voy a parar aquí porque, bueno, me llama la atención acerca de lo que justo habla acerca de Constantino. Es como si, o sea, lo que yo veo aquí es como si Constantino hubiese hecho un pacto con el Dios de los judíos, de los cristianos. Como que, bueno, él creía, sí, estaba creyendo que ese Dios tenía mucho poder y lo empezó a experimentar cuando ganó la batalla en el puente Milvio, que es lo que nos está hablando. Entonces, bueno, yo no voy a perseguir a los cristianos, les voy a favorecer, pero como que tú también yo sé que tú también me vas a ayudar a mí porque yo no los voy a estar atacando a ellos. Entonces, miraría como, o sea, es como mi percepción de lo que nos acaba de decir, como ese pacto que hace él como con Dios, con el Dios de los cristianos. Vale, gracias Pao, Rafael, Priscila, ¿quieren comentar algo en este punto?
Rafa dice que no. Ok, Priscila creo que está en labores de madre. Entonces, a ver, hay algún punto que a mí me parece importante. ¿Por qué se habla de que Constantino favoreció a los cristianos? Hasta donde yo recuerdo, simplemente él no los perseguía porque no le convenía. Porque no iba a estar gastando los recursos. Había una guerra interna en el Imperio Romano. Y Galerio estaba persiguiendo a los cristianos. Galerio prácticamente reemplaza a Diocleciano, pero lo que hay es una lucha interna por el poder. Entonces, pues ni Licinio ni Constantino persiguen a los cristianos porque no les interesa perseguirlos, porque su problema era con Galerio y con Magencio. Entonces, más bien, Galerio salió perdiendo, creo que fue Licinio, mentira, porque empiezan a pelearse los cristianos entre sí y a Licinio le toca tomar partido y empezar a reprimir los conflictos internos entre los cristianos y se hizo una lectura equivocada, o por lo menos parece que fue una lectura equivocada de lo que estaba pasando allí. Realmente Licinio no estaba persiguiendo a la iglesia, no estaba persiguiendo a los cristianos, sino que los cristianos enfrentándose entre sí estaban causando tal alboroto que tuvo que intervenir el poder político, el poder, digamos que la policía del imperio. Aquí fue casi que un golpe de suerte de Constantino, que no persiguió a los cristianos, mientras que su enemigo político sí lo hizo. No lo hizo, en realidad tuvo que separar a los otros dos locos para que no se pelearan. Y aparte de eso, cuando él tiene ese sueño, que ve el símbolo de la cruz, etcétera, el Labarum, entonces lo adopta, pero ni siquiera era porque creía en el Dios de los cristianos. Una cosa bien, o sea, soñé con el 31, me juego el 31 en todas las loterías. Más o menos así fue la idea de Constantino de la adopción del Labarum como símbolo para las batallas. Pero en realidad, ¿él estaba beneficiando a los cristianos? ¿O fue un golpe de suerte que las decisiones que él tomó, por muy mágicas que fueran, pues terminaron favoreciéndole? Y luego él empieza con el triunfo de la batalla del Puente Milvio. Sí, ella se dio cuenta como que, oh, este es el Dios, este es un Dios poderosísimo, pero él en realidad favorecer a los cristianos como una política, como un acto de voluntad, que dijo yo no voy a perseguir más a los cristianos, no recuerdo que haya sido así. Yo lo que recuerdo, según lo que hemos leído de la historia, es que fue una decisión política, no teológica. No sé, Priscila, si tú quieres aportar algo en este punto. ¿No? Entonces sigamos. Aparte de eso, no sé si hay algún otro comentario de este párrafo que me parece bien importante. No solamente aprovechando que estamos estudiando la historia, también ver un poco cómo se refleja eso en nosotros, en la iglesia actual. Esa actitud de Constantino será una actitud exclusiva de un emperador muy inteligente, muy astuto, o se parecerá en algo al comportamiento del cristiano actual. Porque como lo dice Justo González, al final de esa página, o sea, la actitud de él no tenía nada que ver con los cristianos mártires que estaban dispuestos a dar la vida por la fe.
Simplemente era una actitud donde no tengo nada que ver con los cristianos, pero si yo me porto bien con estos locos, su Dios me favorece. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ese pensamiento se parece a la iglesia primitiva? ¿Ese pensamiento tendrá algo que ver con la iglesia actual? ¿Qué piensan ustedes en ese punto? Rafa, buenas Sí, noches, Doris. yo estoy de acuerdo Hola contigo Adriana, porque, buenas noches todos. sí, te decía que estoy de acuerdo porque pienso que en su momento ese cristianismo primitivo fue de alguna forma canalizado por él y utilizado políticamente. Claro, me imagino yo que de fondo había un convencimiento de que podría de alguna forma ser algo legítimo, pero él lo utilizó políticamente. Pudo sentir, pues, no sé, la presencia de ese Dios que de alguna manera tenía más poder sobre los dioses tradicionales romanos. Pero a mí se me hace que era un momento social de mucho revuelo, de mucha inquietud. Habían muchas líneas de pensamiento religioso en esa religión primitiva cristiana, de manera que Constantino lo que hizo fue de alguna forma unificar eso y darle forma, además que unifica dos figuras extraordinarias, ¿no? Que es religión y poder, porque el imperio era el poder. Y al de alguna forma dejar de perseguir a los cristianos y permitirles que se expresaran en su forma de sentir religiosa, pues fue manejada muy hábilmente. Ahora, pienso que o yo no tendría la capacidad para interpretar ahora en nuestra actualidad, pues eso que hace Constantino, ¿no? Porque no hay un representante que tenga esa unificación, porque a la fecha, pues nosotros tenemos dentro del cristianismo, pues eso es una monstruo de 100 cabezas, ¿no? Hay cualquier cantidad de líneas de pensamiento respecto de eso. Básicamente eso es lo que considero. Vale, gracias, Rafa. No sé si alguien tiene algún comentario sobre lo que acaba de decir Rafael. ¿Nadie? Mi comentario personal es que esa actitud de Constantino, pues es su actitud personal, es la actitud de muchas personas que dicen, bueno, ese parece ser un Dios poderoso, así como el que le apuesta a varias cosas. Dice, no voy a meter mis huevos en una sola canasta, voy a meterlo en varias canastas por si acaso. Entonces, un poco así también fue Constantino. Entonces, tengo las estatuas de los dioses paganos que me van a favorecer. Tengo también al dios cristiano, o sea, para él todos esos dioses conviven y pues todos me pueden favorecer. Entonces, ¿para qué ganarme el favor de uno solo si me los puedo ganar a todos? Y pues no revisan un poco las bases de cada fe, en donde pues si nosotros miramos el dios cristiano es un dios excluyente. Soy yo el único que puedes tener y no existe la posibilidad de... Sí existe la posibilidad, pero no adores a otros dioses fuera de mí. El mandamiento principal. Entonces, cuando uno no entiende esas cosas, sino que solamente es un tema como de sortilegio y como de augurio, buena suerte, pues eres así. Y pues en algún momento yo lo fui también. Es la ignorancia, no sé, me parece. De acuerdo, la ignorancia. Pero hay un punto importante, Rafa, no es que Constantino dejó de perseguir a los cristianos. Constantino nunca persiguió a los cristianos. El imperio ya estaba dividido y había dos locos que se estaban persiguiendo cristianos y otros dos locos que no. Entonces hicieron alianzas, hubo algunos movimientos estratégicos, pero Constantino nunca persiguió a la iglesia, no le interesaba. Para nada. Y eso que está diciendo Priscila, el tema de la adoración a los dioses, a Constantino, yo creo que eso es algo bien importante. Me parece a mí que esto es un punto importante porque en la iglesia primitiva la gente estaba dispuesta a morir por el evangelio, a hacerse matar por el evangelio.
diferente a la actitud de Constantino, diferente a lo que yo percibo en la actualidad. Dios, ese Dios cristiano es poderoso. Entonces me voy a ir para allá, porque ese Dios es poderoso, pero no hay una relación real ni con Dios ni con la iglesia. Entonces, claro, Justo González va a decir que eso es un desconocimiento, lo dice de una manera muy elegante. Un hombre sincero cuya comprensión del evangelio era escasa. Entonces, me parece muy significativo que la iglesia primitiva tenía, yo no sé qué tan grande era el conocimiento ya en el siglo III, siglo IV, ya estaba el canon bíblico, ya estaba el credo, ya tenían los libros oficiales para lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Qué tan fuerte era el conocimiento de la fe cristiana, del evangelio en esa época? Cuando hemos visto que había mitos de cómo el niño Jesús hacía cosas, o sea, creo que una vez mató a un niñito en el colegio, en el prekinder, y entonces lo resucitó, cosas así, historias locas que se inventaba la gente. Pero lo cierto es que aquí, por lo menos, repito, la visión de Justo González estaba sirviendo la causa de los cristianos porque su Dios era muy poderoso, pero su comprensión del evangelio era escasa. Seguimos con la lectura entonces, la interpretación que Constantino le daba a la fe. ¿Quién quiere leer? Yo sigo leyendo. Listo. Pero ¿sabes qué estoy pensando yo ahora? Que si Constantino sabía que, o sea, dejó de perseguir a todos los cristianos, de perseguir, no, porque él no los persiguió, o sea, sino paró esa persecución ahí más bien, porque él sabía que este Dios de los cristianos era un Dios poderoso. Entonces era un Dios poderoso para ayudarlo a él, para darle las victorias, pero no era un Dios poderoso para evitar todas estas masacres y todas estas persecuciones que por las que pasaron los cristianos. Entonces ahí entro como en duda a ver realmente cuál era la intención de verdad de ayudar a los cristianos, porque pues aquí Justo González nos está diciendo es porque él está viendo que el Dios de los cristianos es poderoso. Poderoso para una cosa y no es poderoso para otra. Entonces entro como un poco ahí a dudar de cuál era el motivo. Claro, lo que pasa es que este es un libro que toca es casi que rozando la historia sin mucha profundidad. Pero hay otros libros dedicados a estudiar la psiquis de Constantino. Y como todo megalómano, Constantino era un tipo que creía que él había sido designado por Dios para eso. O sea, el hecho de que Constantino se llame a sí mismo obispo de obispos, sin ni siquiera haberse bautizado, ya dice algo de su visión de sí mismo. La palabra melagómono, ¿qué significa? Megalómano. El megalómano es que tiene manías de grandeza. Entonces, él se siente por encima de todos los demás, el elegido por Dios para hacer esto. Y es algo que ya Justo González ha sumado en esta historia, ya nos ha contado un poco cómo él siente que ese Dios cristiano lo favorece, lo elige a él. Y sin ni siquiera él tener toda, o sea, la comprensión, porque acá lo que habla es que él ni siquiera tenía poca comprensión del evangelio. Entonces, ¿cómo llega él a ese punto sin ni siquiera? Porque lo que tenemos que ver es que él no se guiaba por ninguno de los obispos, no recibía enseñanzas, o sea, él no practicaba nada. Entonces, bueno. Sí, es complicado el asunto. Y pilas, es un tema que se va repitiendo a lo largo de la historia.
muchos de los peores dictadores de la historia sienten que han sido elegidos por Dios para hacer cosas extraordinarias. Entonces, no hace falta ni siquiera haber leído la Biblia para sentir que el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores me eligió a mí, por ejemplo, para destruir a los judíos porque mataron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es complicado el tema de la psiquis de estos tipos tan poderosos. Ok, entonces continúo la lectura. Dice, la interpretación que Constantino le daba a la fe en Jesucristo era tal que no le impedía servir a otros dioses. Su propio padre había sido devoto del sol invicto. Este era un culto que, sin negar la existencia de otros dioses, se dirigía al Dios supremo, cuyo símbolo era el sol. Durante buena parte de su carrera política, Constantino parece haber pensado que el sol invicto y el Dios de los cristianos eran perfectamente compatibles y que los demás dioses, a pesar de ser deidades subalternas, eran sin embargo reales y relativamente poderosos. Por esta razón, Constantino podía consultar el oráculo de Apolo, aceptar el título de sumo sacerdote de los dioses que tradicionalmente se concedía a los emperadores y participar de toda clase de ceremonias paganas sin pensar que con ello estaba traicionando o abandonando al Dios que le había dado la victoria y el poder. Además, Constantino era un político hábil. Su poder era tal que le permitía favorecer a los cristianos, construir iglesias y hasta posesionarse de algunas imágenes de dioses para hacerlas llevar a Constantinopla. Pero si el emperador hubiera pretendido suprimir todo culto pagano, pronto habría tenido que enfrentarse a una oposición irresistible. Los viejos dioses no habían quedado totalmente abandonados. Tanto la vieja aristocracia como las extensas zonas rurales del imperio apenas habían sido penetradas por la predicación cristiana. En el ejército había numerosos seguidores de Miltras y de otros dioses. La Academia de Atenas y el Museo de Alejandría, que eran los dos grandes centros de estudio de la época, estaban dedicados a la enseñanza de la vieja sabiduría pagana. Pretender suprimir todo esto por mandato imperial era imposible. Tanto más imposible por cuanto el propio emperador no veía contradicción alguna entre el culto al sol invicto y la fe cristiana. O sea, ¿Comentarios? pues él estaba en todos lados, para él todos los dioses eran igual. Bueno, el sol invicto y el sol y el dios de los cristianos tenían como que el mismo, estaban como en el mismo nivel. Y los otros eran como de menor rango. A él no le interesaba tener como una guerra religiosa, es lo que yo veo. Por eso a todos les daba su poquito. Ok. ¿Tú lo ves como una guerra religiosa? Sí, pareciera que él lo que no quiere es que, sí, estar matando personas, porque eso era lo que se venía dando también, o sea, venía una persecución maluca. Mira que todas las personas, él dice que él no iba a gastar recursos persiguiendo a estas personas. Entonces, yo lo veo como una guerra religiosa, es estar matando a todas las personas por religión, al Dios que ellos estaban adorando. Ok, vale, gracias Pau. Doris, Rafa, Pris, ¿algún comentario? ¿Alguien? Sí, yo estoy de acuerdo con Emma. Constantino dejó la persecución a los cristianos como parte de su política de alguna forma de apaciguar pues la violencia, ¿no? Básicamente estoy de acuerdo, sí. Ok, vale, gracias Rafa. ¿Algún otro comentario en este punto?
Pues yo tengo una visión bien diferente. Yo creo que Constantino, y no me parece ni siquiera una actitud nada ajena a la actualidad. Para él era, no había ningún problema, era compatible la adoración al sol invicto y al Dios cristiano, o sea, a Jesucristo. ¿Cuál es el problema si él es como el sol? Entonces, él es el verdadero Dios y los demás dioses no es que sean falsos, es que no están al nivel de ese Dios. Y eso me hace pensar a mí en cuántas personas no se dicen a sí mismas cristianas y adoran a los ángeles o adoran a otras cosas, o van y se alinean los chakras, se hace una limpieza del aura. Entonces eso hay personas para quienes eso es perfectamente compatible. A mí me da risa porque esto parece muy escandaloso de parte del emperador cristiano, esto de decir que pues se aceptaban todos los dioses y yo no creo que hubiese sido algo de, vamos a evitar una guerra religiosa, sino realmente es que él no le veía el problema. Yo no le veo ningún problema, usted adore, listo, usted quiere adorar a Mitras en el ejército, pues adoren a Mitras, no hay ningún problema. Mientras tanto, pues yo serviré o adoraré al Dios de los cristianos, que, ¿por qué no? O sea, además es el mismo sol invicto o es compatible con el sol invicto. A mí me parece que esta idea de que se puede mantener la adoración al Dios cristiano y la adoración a otros dioses está muy vigente en el cristianismo actual. Porque la iglesia ahora, pues se puede adorar a lo que sea. No tiene ningún problema, no hay ningún problema en que yo sea cristiana, yo adore a Dios y no digamos que me alineo los chakras, pero, hey, o sea, yo tengo un cargo importante y primero es mi trabajo, o primero son mis hijos, o primero es lo que sea. ¿Qué diferencia tiene eso a seguir permitiendo la adoración a otros dioses o mantenerla? No sé qué hace. Ok, Rafa, nos quedamos solos, todo el mundo apagó las cámaras. Entonces, gracias por estar aquí, Rafael, gracias por prender la cámara y no apagarla. Entonces, pues no sé, esa es lo que yo veo en esto que está diciendo Justo González, y creo que lo que sigue, pues, complementa un poco esta visión. No sé, Rafael, si quieres leerlo, si lo tienes allí ubicado en el libro, ¿alguien quiere leer? No, lastimosamente no lo tengo. Ok, vale, Preferiría que tranquilo. alguien leyera porque no lo tengo. Bueno, dale, Paola. Yo lo tengo. Dice, em, ok, luego la política religiosa de Constantino siguió un proceso lento, pero constante, y lo más probable es que ese proceso se haya debido no solo a las exigencias de las circunstancias, sino también al progreso interno del propio Constantino. Según fue dejando tras sí la vieja religión y comprendiendo mejor el alcance de la nueva, al principio Constantino se limitó a garantizar la paz de la iglesia y a devolverle las propiedades que habían sido confiscadas durante la persecución. Poco después comenzó a apoyar a la iglesia más decididamente, como cuando le donó el Palacio de Letrán en Roma, que pertenecía a la familia de su esposa, o cuando ordenó que los obispos que se dirigían al sínodo de Arles en el 314 utilizaran los medios de transportes imperiales sin costo alguno para la iglesia. Al mismo tiempo, empero, trataba de mantener buenas relaciones con los devotos de los antiguos cultos y particularmente con el Senado romano. El imperio era oficialmente pagano y como cabeza de ese imperio a Constantino le correspondía el título de sumo sacerdote.
Negarse a aceptarlo era rechazar de plano todas las antiguas tradiciones del imperio. Y Constantino no estaba dispuesto a tanto. Aún más, hasta el año 320, las monedas de Constantino frecuentemente llevaban los símbolos y los nombres de los viejos dioses, aunque muchas llevaban también el monograma de Cristo. ¿Puedes ¿Sí? seguir leyendo, por favor? La campaña contra Licinio le dio a Constantino una nueva oportunidad de aparecer como el campeón del cristianismo. Además, era precisamente en los territorios que antes habían pertenecido a Licinio que la iglesia era numéricamente más fuerte. Por ello, Constantino pudo nombrar a varios cristianos para ocupar altos cargos en la maquinaria del gobierno, y pronto pareció favorecer a los cristianos por encima de los paganos, puesto que al mismo tiempo sus desavenencias con el Senado romano iban en aumento, y este emprendió una campaña para reavivar la antigua religión. Constantino se sintió cada vez más inclinado a favorecer a los cristianos. Continúo, dejo ahí. No me parece, no sé si ustedes ven algo que les parezca interesante comentar o debatir. Pues me llama la atención cuando dice acá que al principio Constantino se limitó a garantizar la paz de la iglesia. O sea, yo, bueno, sigo con mi misma opinión acerca de la visión que yo veo de Constantino, de no ocasionar una guerra religiosa, sino mantener como una universalidad entre todas las religiones que existían y que todos libremente. Entonces él como que fue ese emperador que se encargó de mantener esa paz, de que cada cual adore al que bien se le parezca, en el que bien quiera crear, y que no haya esa persecución. Pero también podemos ver ahora que hay un interés como más grande acerca de los cristianos, porque ya comienzan aquí a haber unas donaciones. Según lo que nos está contando, parece ser que ya la iglesia poseía tierras anteriormente y nuevamente se les empiezan a devolver. Ya los cristianos comienzan como a estar más presentes dentro del gobierno romano, porque ya empiezan a obtener cargos. Entonces, de una u otra forma, vemos que Constantino de verdad estaba teniendo, ¿cómo se podría decir eso? Como muy, no sé, unión no podría decir, pero los estaba favoreciendo en muchas cosas. Acá nos habla acerca de que, o sea, les daba mejores cargos a los cristianos que algunos paganos. Entonces podemos ver una relación entre ellos bastante más, o sea, más unida, algo de los cuales no sé si anteriormente los cristianos habían gozado de. Pues lo que yo veo acá que me llama la atención es que les está haciendo una donación de un palacio de Letrán y que les devuelve algunas tierras, o sea que en algún momento ellos gozaron de alguna paz, de cero persecución, donde adquirieron tierras. Entonces, bueno, veo como varios factores acá. Ok, gracias, Pau. Yo creo que en este punto, lo de las tierras, me parece que los cristianos, los mismos cristianos, donaban sus tierras a la iglesia. Esa era la costumbre que tenían incluso desde la iglesia del siglo I. Creo que esa práctica se mantuvo durante mucho tiempo, y por eso los cristianos, por eso la iglesia tenía algunas propiedades que le fueron confiscadas con algunos emperadores y ahora devueltas por el propio Constantino. ¿Qué dice Priscila? Sí, a mí ya estas acciones me dicen que Constantino tenía, yo no sé si temor de Dios, no sé si esa sería la frase, pero se estaba tomando en serio el tema de que él creía que ese Dios lo estaba favoreciendo y que él no podía no podía ignorar ese favor. Él tenía que de alguna manera ser recíproco.
Entonces, porque ya cuando tú empiezas a ver que él está devolviendo cosas que le pertenecen ya a las arcas del imperio, o sea, yo no sé qué precedente habrá de eso, pero eso es una determinación fuerte porque estamos hablando de la parte económica. Y que él devuelva las tierras quiere decir que según él estaba creyendo en ese Dios cristiano y sentía que de esa manera ese Dios, que él podía enmendar, de alguna manera, esa es mi percepción personal, no es lo que está diciendo Justo. Yo siento que él con estas acciones quiere enmendar un poco lo que sus antecesores le hicieron a ese Dios, el cual le ayudó a él a ganar esas batallas y que ha sido de alguna manera parte de lo que él está construyendo. O sea, sin ese Dios que él puso de emblema en su guerra, él no estaría donde está. Más o menos lo veo como así. Y él está enmendando un poco todo ese daño que se hizo y quiere resarcir. Entonces, ya hablar de una parte económica, me parece que de pronto esa postura que decía Justo González puede ser, o sea, con esto que está diciendo ahora, de las acciones que está haciendo, pues me parece que es más válido y gana más fuerza. Que Constantino sí creía en ese Dios, pero pues a su manera, a su modo de ver las cosas. Sí, es interesante que Constantino, como muchas personas en la actualidad, tiene su propia forma de creer en Dios. Lo que a mí me parece interesante es que yo veo aquí, o yo más bien veo aquí una derivación hacia una astucia política por los enfrentamientos que ya estaban, los desacuerdos que se estaban dando entre Senado y emperador. Y me parece que ya en este punto él comienza, ahora sí, me parece a mí que él ya comienza a usar la religión como un arma política no solamente para tener el agrado, tener el favor de Dios, sino también para demostrar que él era el único que iba a decidir las cosas en el imperio, que él era el verdadero poder dentro del imperio. Entonces, creo que eso de las donaciones que le hace la iglesia, transportar a los obispos de las iglesias en carros imperiales, el regalarle propiedades a la iglesia que antes fueron de su esposa, me parece que esa es una estrategia, es mi lectura, es una estrategia que Constantino usa para que quede bien marcado que él como emperador hace lo que quiera y que él es el único poder válido o el único poder real dentro del imperio al punto en que puede hacer esas cosas, favorecer de una manera tan visible y tan marcada a un movimiento religioso. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero la próxima semana vamos a seguir en este punto, vamos a seguir profundizando. Sigamos leyendo desde la política religiosa de Constantino, qué pasó, cómo cambió y vamos a ir averiguando qué efectos tuvo eso sobre no solamente la política imperial, sobre la iglesia, sino sobre todo el mundo. Gracias a todos por acompañarnos, un abrazo muy grande.